software para el diseño y creación de productos técnicos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les doy la bienvenida a una sesión más de Tecnología de tercer grado de la estrategia Aprende en Casa 2. Hoy nos acompañan los profesores José Carlos Guerrero y Enrique Guzmán. Alumnas y alumnos, me da mucho gusto estar aquí, nuevamente acompañándolos en esta nueva sesión de tecnología. Es un placer estar con ustedes y no está de más recordarles que debemos seguir cuidándonos, respetando la sana distancia. Esta es una propuesta diferente para que desde sus hogares ustedes puedan acercarse a los contenidos de sus asignaturas y áreas del grado que cursan. Sin duda, estos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, desarrollo académico y en general para enriquecer sus relaciones con todas las personas que le rodean. Es un gusto poder compartir y poder trabajar con ustedes, maestros. Por cierto, ¿cuál es el nombre del tema con el que aprenderemos hoy? El tema que revisaremos hoy es software para el diseño y creación de productos técnicos. Y el propósito de la sesión es conocer el software que se utiliza para el diseño y creación de productos técnicos de distintos énfasis de campo. Si recuerdan, en la sesión anterior tuvieron un acercamiento sobre el significado de las TIC, donde se mencionaron conceptos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, siendo estas todas aquellas herramientas técnicas y tecnológicas que guardan y proporcionan información digital. Además, se habló sobre la importancia del uso de las TIC en los distintos énfasis de campo y cómo estas son indispensables para realizar distintas actividades de nuestra vida cotidiana, sobre todo en la comunicación y en el manejo de la información digital. Por lo tanto, les invitamos a revisar sus notas y tener a la mano nuevamente papel y lápiz. Recuerden que hacer buenas anotaciones les ayuda a reforzar la atención y la comprensión del tema. Les recomendamos también usar distintos colores de bolígrafos para clasificar y diferenciar sus anotaciones. Tengan en cuenta que en la siguiente sesión volverán a retomar conceptos que revisaremos hoy. Así es, Enrique. Es importante considerar que en la sesión anterior también se mencionó que las primeras computadoras usaban tubos y bulbos en sus circuitos lógicos y posteriormente estos fueron sustituidos por transistores que eran dispositivos electrónicos semiconductores de señales. Más adelante surge el circuito integrado o microchip, que constaba de circuitos miniaturizados, los cuales se fueron innovando y dieron origen a los microprocesadores. Ya recordé algunos datos, pero creo que todavía hay más cosas que se analizaron, ¿verdad? Claro que sí, Nadia. Actualmente, aprovechamos las TIC para realizar muchos trámites sin salir de casa. Además, nos proporcionan información de todo tipo relacionadas con la ciencia, la tecnología, la salud, la recreación, entre otras cosas más. Hoy, a través del celular, podemos tener comunicación en video y audio, y no se diga el uso de las TIC en el ámbito educativo, que a través de clases y conferencias virtuales ha modificado la forma de enseñanza. Así es, por último se habló de la robótica, que ayuda al ser humano a curar enfermedades, a crear modelos y prototipos de distintos productos, también al modelado de herramientas quirúrgicas, de implantes, entre otras cosas, usando impresoras y programas en 3D. Así que se podría decir que el uso de estos softwares ha ayudado a la humanidad a resolver múltiples situaciones, lo que ha provocado que se innoven muchísimas cosas que antes solo imaginábamos. Por supuesto, de hecho, el propósito de esta sesión es conocer el empleo de distintos software o programas que se pueden utilizar para el diseño y creación de productos técnicos en distintos énfasis de campo. ¿No es así, maestro José Carlos? En efecto, pero pongamos manos a la obra con el tema de hoy. Definamos qué es un software. El software es un término que hace referencia a un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
Cuando utilizamos una computadora, celular, tableta, algunas televisiones, internet, cuando editamos videos o audio, utilizamos software que se dedica a procesar esas tareas. Los software también se conocen como programas o aplicaciones. Los software han evolucionado de la mano de las TIC, ambas dependen una de la otra. Ya que conocemos qué es un software, aterrizamos al campo tecnológico y su innovación. Jóvenes, ustedes que están rodeados de tecnología que utiliza software para funcionar, la innovación en el campo tecnológico debe acompañarse del uso de software. El caso del automóvil, que fue creado a finales del siglo XIX y que con Henry Ford logró un alcance masivo debido a su producción en cadena de montaje. Ha evolucionado hasta nuestros días, ya que el avance de la ciencia y la tecnología logró que la producción se automatizara hasta grandes cadenas de montaje, casi sin intervención humana, mediante la automatización de procesos. No obstante, el ser humano interviene en aspectos que las máquinas todavía no lo hacen. Maestro Enrique, ¿qué es la automatización de procesos de producción? Me suena a que es algo muy complejo. Para nada, se refiere al uso de sistemas de control como computadoras y controladores lógicos programables, robots y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos productivos y maquinarias en la industria, disminuyendo al máximo la intervención del ser humano y reemplazando las operaciones de ensamblaje peligrosas por operaciones automatizadas. La automatización es una innovación de la mecanización en la industria que utiliza dispositivos de alta capacidad de control para lograr procesos de fabricación o producción eficientes. Como parte de la cuarta revolución industrial, el uso de la automatización de procesos de producción es el eje principal en el que se basa dicha innovación de la industria, parte fundamental del proceso de crecimiento de las TIC y de su uso cotidiano es el software libre para microcontroladores. Existen plataformas de creación electrónica de código abierto, las cuales están basadas en hardware libre y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Estas plataformas permiten crear distintos tipos de microcomputadoras de una sola placa, a los que se le puede dar distinto uso. Pero vamos a explicar cómo funciona entendiendo los conceptos de hardware libre y software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. La enorme flexibilidad y el carácter libre y abierto de estas plataformas hace que se puedan utilizar este tipo de placas prácticamente para cualquier cosa, desde relojes hasta básculas conectadas, pasando por robots, persianas controladas por voz y lo que hoy conocemos como el Internet de las Cosas, que no es más que la interconectividad de distintos productos a la red, comunicándose entre sí. Por ejemplo, poder controlar desde tu teléfono inteligente diversos productos de tu hogar. Otros ámbitos de la vida en los que podemos ver el uso del Internet son en el sector de la producción en masa de las industrias, infraestructura urbana, control ambiental y en el sector salud. Es importante saber que la tecnología está cambiando nuestra forma de innovar y producir. Maestro José Carlos, las alumnas y alumnos, ¿qué software podrían utilizar en sus clases de tecnología y cómo les podrían ayudar para poder innovar y diseñar productos o procesos? Existen diversos programas o software que podrían ayudar. Cabe señalar que muchos son de licencia libre y otros se tiene que comprar la licencia. Analizaremos las generalidades de algunos, su propósito y funcionalidad. Para el caso del campo de tecnologías agropecuarias y pesqueras, que incluyen los énfasis de campo de agricultura, apicultura, pecuaria, acuicultura, silvicultura y pesca, existen software que se dedican a realizar mediciones de áreas y perímetros. También para la gestión de plagas y enfermedades de cultivo. Se pueden utilizar cuadernos de campo digitales que crean bases de datos con las actividades por día. También software o aplicaciones dedicadas al control de la gestión de los procesos de crianza y pesca. Además, software para gestionar todo lo necesario para la ganadería. Y para todo lo anterior existen aquellos que nos ayudan en el pronóstico del tiempo, lo que ayuda a programar nuestras actividades. En el campo de tecnologías de los alimentos, que incluye los énfasis de campo de preparación, conservación e industrialización de alimentos agrícolas,
preparación, conservación e industrialización de alimentos pecuarios, los cárnicos, preparación, conservación e industrialización de alimentos pecuarios, los lácteos, preparación, conservación e industrialización de alimentos agrícolas, cárnicos y lácteos, preparación y conservación de alimentos, procesamiento de productos pesqueros. En este campo podemos encontrar los programas que nos apoyan a tener datos relevantes de los productos que utilizamos en la preparación de los alimentos, como contenido energético y calorías, además de algunos que registran y controlan las caducidades de los productos. Para tecnologías de la producción que incluye los énfasis de campo de diseño industrial, máquinas, herramientas y sistemas de control, diseño de estructuras metálicas, diseño y mecánica automotriz, electrónica, comunicación y sistemas de control, confección del vestido e industria textil, carpintería e industria de la madera, creación artesanal, diseño y creación plástica, diseño y transporte marítimo, climatización y refrigeración. Existen simuladores de mecanismos electrónicos, además programas CAD que ayudan al modelado de mecanismos de máquinas, así como modelado de ropa y en general de diseño. ¿Cuánta diversidad de softwares hay? Existen para todo tipo de necesidades e intereses, ¿verdad? Así es, pero todavía no acabamos, continuemos. Para el caso de tecnologías de la construcción, diseño arquitectónico, diseño de circuitos eléctricos, diseño de interiores, ductos y controles, existen simuladores de circuitos, programas de modelado de formas y estructuras. En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, que incluyen los énfasis de diseño gráfico, informática, existen programas de diseño CAD, además aquellos con los que se pueden hacer análisis de datos mediante el uso de las TIC, edición de videos y fotografías, desde gráficos, bases de datos, Big Data, comunicación, procesamiento de datos, entre otros. Por último, en el campo de las tecnologías de la salud, los servicios y la recreación, que incluye los énfasis de administración contable, ofimática, estética y salud corporal y turismo, tenemos programas que nos apoyan a la gestión de todo lo relacionado con el turismo. En el caso de ofimática existen los procesadores de textos. En cuanto a administración contable, hay las hojas de cálculo que cuentan con apartados exclusivos para el ramo de la contabilidad. ¡Cuánta información! Allá en casa, ¿tomaron nota de lo que pueden utilizar? Pregunten a su maestra o maestro de tecnología qué software, programa o aplicación pueden utilizar y que se adapte al contexto donde viven. A continuación, observaremos un video donde se verá el uso de un programa que nos ayuda a simular la construcción de una alarma. Con este simulador haremos el circuito de una alarma. En primer lugar, comenzaremos por colocar la fuente de alimentación, que en este caso se trata de una batería. Ahora vamos a unir un switch y vamos a colocar un relay. En la parte superior de nuestro esquema, colocaremos el botón que va a activar esta alarma. Además, colocaremos una bocina y un LED. Enseguida, vamos a conectar el lado negativo de la batería con el switch. Y como siguiente paso, el lado positivo lo conectaremos con el botón. Cabe mencionar que el otro lado del switch será conectado con el relay y el botón al otro costado del mismo relay. Ahora vamos a conectar la energía positiva que proviene de la batería y procedemos a conectarlo con los extremos del relay, que vienen siendo las compuertas que harán que se active la alarma. Posteriormente conectaremos el botón y extraemos energía para alimentar a la bocina y al LED en su parte negativa.
Ahora se procede a hacer las conexiones del otro extremo de bocina y del mismo LED. Y modificaremos el voltaje de nuestra batería nivelándolo a 15 volts. Por último, vamos a cerrar el circuito para poder probar el encendido de la simulación. Como observamos en el video, podemos usar software que nos ayuda a diseñar nuestros propios proyectos y probar si funcionan antes de hacerlos físicamente. Con el software no solo podemos diseñar el circuito, sino que podemos ver nuestro trabajo plasmado en un diagrama de la placa y en una simulación en 3D. En la próxima sesión verán cómo se realizó este procedimiento. Otro ejemplo que podemos ver es el uso de las hojas de cálculo en el área de contabilidad. Tomen nota de las fórmulas mostradas e investíguenlas posteriormente. Primero, veamos que una hoja de cálculo es una aplicación de los paquetes de informática tradicionales que está programada para el manejo de datos numéricos y alfanuméricos con el propósito de obtener conclusiones e informes de contabilidad. Dentro del campo de la contabilidad encontramos herramientas en la hoja de cálculo que ayudarán en sobremanera a disminuir tiempos y hacer eficiente nuestro trabajo. Para explotar la capacidad de las hojas de cálculo debemos usar fórmulas, mismas que pueden ser diferentes dependiendo del fabricante de la hoja. Veamos algunas. Buscar B, buscar H. Ambas fórmulas nos permiten buscar datos en un rango de columnas o filas respectivamente, arrojando resultados exactos o aproximados dependiendo el criterio de búsqueda. Coincidir, encuentra datos iguales en filas o columnas. B de contar. Contabiliza las celdas que contengan números dentro de cada columna, registrada en la base de datos que cumpla con las condiciones que se hubieran especificado. B de extraer. Extrae de la base de datos un registro único de ellas, el cual se debe especificar al momento de digitar la fórmula. Si ningún registro de la base de datos cumple con los criterios requeridos, arrojará error al usuario. B de max. Devuelve en la tabla el máximo de coincidencias encontradas con respecto al parámetro ingresado en la fórmula. La función B de min, en tanto, otorga el mínimo de los registros hallados bajo esa búsqueda. B de producto. Multiplica los valores hallados en los registros de la base de datos, que cumpla con las condiciones especificadas en la búsqueda. B de promedio. Obtiene el promedio de los valores presentes en una columna o base de datos que cumpla con los requisitos para hacer dicho cálculo. B de suma. Suma los números en el campo o columna que se haya determinado en la búsqueda. ABS devuelve el valor absoluto en un número, es decir, sin signos. Es muy útil cuando nos interesa esta cifra y no si es positivo o negativo. Aleatorio da como resultado el número distribuido aleatoriamente, siempre y cuando esté fuera mayor que 0 y menor que 1. Entra en la categoría de matemáticas y trigonometría. Entero. Redondea hasta alcanzar el número entero más próximo. La funcionalidad múltiplo inferior. En tanto, redondea el número hacia abajo, al valor más significativo o cercano. La función múltiplo superior, en tanto, lo aproxima hacia arriba. Suma producto multiplica los valores correspondientes a las cifras de las matrices que han sido ingresadas, devolviendo como resultado la suma de estos productos. Contar, cuenta el número de celdas que contienen datos. Por último, las tablas dinámicas son un resumen de la información de una base de datos de forma muy útil, permitiendo realizar cruces de información y analizar indicadores en forma rápida. Profesor, ¿y es necesario que me aprenda todas las fórmulas? En lo absoluto, explora cuáles te pueden ayudar en tus tareas o proyectos y practícalas mucho. Veamos el siguiente video del uso de software de diseño gráfico y modelado en 3 dimensiones, basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de planificación urbana.
arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial y diseño escénico. Este es un programa de modelado que se utiliza para hacer diseños de objetos en tercera dimensión. Como pueden observar, podemos trazar áreas completamente simétricas. Aquí estamos diseñando el piso de una casa habitación, cuya estructura es muy sencilla, para que observen el uso de este programa. Ahora vamos a levantar las paredes. Y vamos a rotar todo el conjunto para trazar una puerta. La delineamos con la herramienta y luego la recortamos con la profundidad necesaria. Ahora procederemos a realizar una ventana rectangular usando el mismo procedimiento que en la puerta, delineando y recortando. A continuación, seleccionamos todo el conjunto de lo hecho hasta ahora, agrupándolo en un solo elemento. Enseguida, vamos a proyectar un techo para esta casa habitación, levantando esta estructura a una medida adecuada y proporcional. El techo a trazar será de 2 aguas, usando la herramienta de lápiz. Recortemos los excedentes de nuestro techo. Agrupemos los elementos del techo como lo hicimos con el piso para generar capas. Podemos quitar la capa del techo para aplicar los acabados en color. Cabe señalar que tendremos que seleccionar elementos o áreas individuales para evitar se ilumine todo el conjunto en un solo color. Por ejemplo, aquí solo seleccionamos el piso y lo pintamos con el color de tu agrado. Ahora pintemos las paredes con otro tono o color. Es importante mencionar que ustedes le pueden dar las medidas, ángulos y aristas exactas con grados e inclinaciones que ustedes deseen, es decir, personalizar tu proyecto. Este programa también te permite agregar muebles, personas, árboles y así darle un toque personal. Por último, aplicaremos color al piso y al techo de esta casa. Este fue un ejercicio sencillo que muestra las bondades de este programa, que nos sirve para modelar objetos y estructuras. Te invitamos a que lo utilices y aprendas con él. Como observamos en el video, este programa nos ayuda a diseñar estructuras con facilidad. Así como existen muchos otros que les apoyarán en su trabajo. Exploren y utilicen el que más les guste. Hemos conocido e identificado algunos software que nos pueden servir para el diseño y modelado de distintos productos y prototipos técnicos, así como algunos otros que nos proporcionan ayuda para recabar, manejar y clasificar información. Es necesario que con calma analicen cuáles van relacionados con su énfasis de campo y que les puedan servir o, en su defecto,
investiguen cuáles de ellos están a su alcance. Finalmente, les sugerimos volver a ver los programas anteriores, tener sus notas listas para que en la siguiente sesión tengan más claro lo que se va a desarrollar. Pregunten a su maestra o maestro las dudas que hayan surgido respecto a este tema y los anteriores. No olviden invitar a su familia a compartir sus propias aportaciones. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Gracias